Una historia paranormal que platican los viejos taxistas del Valle de Orizaba sucedió una noche oscura y fría cerca de la medianoche, cuando un taxista regresaba a su hogar después de una jornada agotadora de trabajo. En el Boulevard de Oriente 6 ya no había ningún alma. Al pasar por el cementerio Juan de la Luz Enríquez, una mujer vestida de negro le hizo la parada, pero este siguió de largo. Casi de inmediato se arrepintió y regresó por la mujer, que llevaba en su cuello un relicario con una cruz de oro. Erasto, como se llamaba el taxista, frenó el auto y se echó de reversa para subir a la pasajera. Al observar el rostro de la joven por el espejo retrovisor, sintió escalofríos y miedo. Tenía un rostro angelical, pero pálido, ojos bellos como de gato, aunque tristes, y cabello largo. Llevaba un vestido negro de encaje, un velo transparente, y en su cuello colgaba el relicario. Le preguntó a dónde iba, y la dama contestó con voz entrecortada que iba a visitar 7 iglesias en el centro de la ciudad, y le pidió que la esperara. Aunque con extrañeza por la indicación, Erasto la llevó a los 7 templos. Ante la puerta principal de cada iglesia, la joven rezaba durante 3 minutos y regresaba al taxi con una expresión serena, de paz. Al terminar el recorrido, la bella joven se disculpó por abusar del tiempo del taxista y le dijo: «Mi nombre es María, no tengo dinero con qué pagarle ahora, pero le dejaré este relicario. Le pido un último favor. Vaya a la colonia Barrio Nuevo, ahí vive mi padre, entréguele mi medallón y dígale que le pague la corrida. Recuérdele que lo quiero mucho y que no se olvide de mí nunca». Consternado por las palabras de la dama de negro, le preguntó: «¿A dónde la llevo ahora?». Ella respondió: «Al mismo sitio donde me recogió. Ahí me quedo». Luego de dejar a la joven cerca del panteón municipal, Erasto se encaminó nuevamente a su casa. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que María se dirigía a la puerta del cementerio, y un segundo después desapareció. Impresionado llegó a su hogar. Se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza, además de que temblaba. Su esposa, Marta, quien no logró hacer que le dijera qué le pasaba, le dio café caliente, una pastilla, y tras llevarlo a su habitación para ayudarlo a acostarse, lo arropó y lo cuidó. A pesar de que el médico acudió a revisarlo a petición de su esposa y a darle medicamento, no mejoró hasta 3 días después. Ya más repuesto del malestar, recordó la noche cuando recogió a María y la petición que le hizo la joven de rostro angelical y triste. Vio el relicario que había dejado sobre el buró de su cama y notó que tenía restos de tierra negra. Se levantó y se bañó, desayunó y subió al taxi para cumplir con la encomienda de la mujer. Llegó a la colonia Barrio Nuevo y luego de preguntar en varias casas, localizó la del papá de la joven. Tocó la puerta. Luego de un par de minutos salió un señor vestido muy elegante, con traje negro, camisa azul, corbata y zapatos lustrados, que con voz triste le preguntó: «¿A quién busca?». Y el taxista respondió: «Al padre de María». Al saber que el señor era la persona que buscaba, Erasto comenzó a platicarle del encuentro. «Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice, y me dejó su relicario como prenda, para que usted me pagara». El hombre, al ver la joya, rompió en llanto. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato. Era la mujer de negro, idéntica a la de 3 noches antes. «Es María, no tengo la menor duda.
Hace 3 noches cumplió 10 años de que murió. Mi hija perdió la vida en un accidente. El auto que manejaba chocó contra un tráiler en la autopista, le dijo el padre de la joven. La enterramos en el cementerio municipal, pero hace tiempo que no la visito, por tristeza y para olvidar, pero no puedo. Sigue viviendo en mi corazón, mencionó entre sollozos. De entre su ropa, el taxista sacó el relicario y se lo entregó al papá de María, quien en agradecimiento por haber ayudado a su hija a cumplir su deseo de visitar las 7 iglesias, le regaló 1,000,000 de pesos. Cuenta la historia que con ese dinero, Erasto compró una flotilla de taxis. Desde entonces, en cada una de las iglesias que María visitó la noche que abordó su taxi, en esa fecha, se ofrece una misa por su eterno descanso. Fue una noche tarde. Llegaba a casa del trabajo y no quería usar el metro debido a los vagabundos y matones sin hogar que hay en la calle camino a la estación. Las calles eran muy solitarias y me daban la sensación de que alguien me estaba mirando a través de esos callejones oscuros. A pesar de que conocía este lugar como la palma de mi mano, llamé a un taxi para que me recogiera. Después de media hora de estar parado en la oscuridad, finalmente llegó el taxi. Me senté en el asiento delantero, al lado del conductor, que era un hombre robusto de cabello castaño oscuro. Lo saludé y le dije que pagaría en efectivo. Tenía una voz profunda y ronca, pero al mismo tiempo era suave. Me miró con extrañeza, pero no pude entender por qué. Lo olvidé, como hago con la mayoría de las cosas. Yo no era realmente un hombre de fe o de religión, sino más bien un hombre de ciencia. ¿A dónde?, me preguntó el hombre. Le dije que me dejara junto al puente en el centro de la ciudad. Luego mencionó que también recogería a otros pasajeros, y le dije que estaba bien. Fuimos al centro, a otra calle solitaria. Era muy espeluznante, con botellas de vidrio y basura por todas partes. Sentía como si hubiera ojos mirándome amenazadoramente. Me estremecí. La temperatura bajó de repente, lo cual fue bastante extraño. No me gustaba para nada ese lugar. El coche se detuvo. Miré mi teléfono y rápidamente miré los titulares de las noticias. Detrás de mí, escuché la voz de una mujer y la voz de un hombre brusco. Al mismo tiempo, ambos dijeron el nombre de una calle y una dirección. Me di cuenta de que se dirigían a una zona residencial. Empezamos a avanzar y me quedé mirando el artículo de noticias en mi teléfono durante unos 15 minutos. No me importaba mirar detrás de mí, porque había compartido taxis con desconocidos antes. Finalmente, me di la vuelta para saludar y charlar, pero cuando volteé la mirada, grité. El sudor comenzó a escurrirme por la cara. No había nadie ahí, solo manchas de sangre donde probablemente se habrían sentado. Me volví hacia el conductor y este ya no parecía humano. Observé con horror cómo la piel del conductor se derretía como cera, colapsando en el asiento. Su rostro, que ahora era un esqueleto, me sonrió. Sus ojos se pintaron de rojo y sus cuencas oculares parecieron llorar sangre, manchando su cráneo blanco. «Bienvenido a tu perdición», me dijo. Grité y salí disparado del coche. Sentí algo afilado en mi espalda y me di cuenta de que el esqueleto tomó su dedo ensangrentado y me lo había arrojado como una lanza. Gemí, pero antes de que la cosa pudiera hacer algo más, salí corriendo. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero finalmente me encontré en una concurrida plaza. Desde ahí
tomé un autobús mientras me aseguraba de que no me persiguieran. Cuando llegué a casa, le dije a mi esposa lo que me había pasado. Ella me creyó y lo denunciamos a la policía. Les hablé de la apariencia del hombre antes de convertirse en un monstruo. Después de eso, las cosas volvieron a la normalidad, o eso parecía. Un día, cuando miré por la ventana, lo volví a ver, con su rostro manchado de sangre y su dedo apuntando directamente hacia mí desde la ventana de su taxi. Me alejé de la ventana y comencé a rezar. Nunca he vuelto a tomar un taxi y no volví a ver a esa criatura nunca más. Los singapurenses tenemos dos cosas que nos distinguen: nuestro acento único y notorio, a veces odiado, y a nuestros interesantes taxistas. Mi amigo y yo vivimos cerca de la misma zona, y uno de nuestros amigos sugirió ir por una ronda de tragos a un bar del centro. Paramos un taxi, me subí en el asiento delantero y mi amigo comenzó a caminar hacia la parte de atrás. A la avenida Clarkway, dije. Cinturón de seguridad, respondió el conductor. Me aseguré el cinturón y salimos a la carretera. ¿Cuántos años?, me preguntó después de unos 5 minutos de estar en el camino. ¿Qué? Lo miré confundido. Mi amigo y yo parecíamos un par de vagabundos. Y yo mismo, después de un atroz afeitado de último momento, parecía un niño, más que a un adulto joven, el cual era el caso. Antes de que pudiera responder, se echó a reír. Solo es curiosidad, dijo, con un acento de fuerte influencia malaya. Le dije que tenía 19 años y mi amigo 20, solo para que no se hiciera una idea equivocada de nosotros. Tenía 16 la primera vez que fui a un bar. Tomé demasiadas bebidas. La mejor noche de mi vida, él dijo. La plática se tornó amena y nos hizo sentir como si fuera otro de nuestros amigos que se dirigía a tomar una copa con nosotros. Mi amigo, jugando y queriendo romper el hielo un poco más, comenzó a hacer bromas sobre el enmarañado cabello del taxista. Me di la vuelta, golpeando ligeramente a mi amigo en la parte superior de su cabeza mientras se reía. Le pedí disculpas por el comportamiento de mi amigo al taxista, a lo que él dijo: «Tu amigo es como yo cuando era joven». Luego comenzó a hablar sobre cómo la infancia es algo tan grandioso. Y finalmente, como la mayoría de los taxistas en Singapur, comenzó a hablar sobre su vida, que a diferencia de todos los taxistas que había conocido antes, era muy diferente. Nos contó que no tenía religión, y después de que mi amigo le preguntara por qué, respondió que su padre era líder de una secta satánica. Mi amigo y yo somos personas que ni niegan ni aceptan que existe un Dios, por lo que en realidad no nos molestó nada. Sin embargo, fue bastante espeluznante. Supuse que era satánico, ya que dijo cuidadosamente que su padre estaba en contra de Dios y no de la creencia en la existencia de Dios. Dios está ahí, pero no sabe cómo controlarnos. A lo que luego dijo: así que a mi padre le gusta rezarle al demonio. A veces nos pide que llevemos a algún amigo. Lo traemos y nunca sale de ahí. Suele darles algo que les guste beber y así desaparecen. No supe cómo responder. Después de comprender que el padre de este hombre era un loco adorador de demonios que sacrificaba niños. Sin embargo, mi amigo lo hizo, poco convencido de lo que el hombre decía. Tu padre loco mata a los niños, ¿eh? El taxista no respondió hasta un semáforo en rojo, que estaba a 1 minuto de distancia. Los convierte en personas como yo. Entonces,
¿Qué diablos eres tú?, dijo mi amigo, asustado ahora, mientras sacaba su ligero acento australiano, como si fuera un mecanismo de defensa. ¿Trabajador? Conduzco un taxi. Luego dije, no, ¿en qué convierte tu padre a los niños? Un poco irritado, recitó lentamente, trabajadores. Yo conduzco un taxi, otros lo hacen de manera diferente. Mi amigo y yo nos miramos. Nuestra parada estaba cerca, pero otra luz roja se atravesó y pudimos hacerle más preguntas. ¿Qué te hizo tu padre?, dije de inmediato. No es sobre lo que papá me hace, sino sobre lo que hacemos por él. Hacemos de todo lo que quiera. Nos convertimos en vendedores ambulantes o en taxistas. Nos vamos rotando. Luego le pregunté, entonces, ¿qué hacen los taxistas? Encuentran más chicos. Llegamos a nuestra parada. Me preguntaba por qué no nos llevó con su padre. ¿Por qué nos había contado esta historia? ¿Por qué diría algo al respecto? Pregunté nerviosamente mientras le entregaba el dinero. Entonces, ¿por qué no nos llevaste a nosotros? Dijiste que tenías 19 años. Eres demasiado mayor. Me miró a los ojos e inmediatamente tomó el dinero. Cerré la puerta y se fue. Mi amigo y yo nos quedamos ahí, mirándonos el uno al otro cuando vimos que el taxi se alejaba. En ese momento, a lo lejos, el mismo taxi se detuvo para levantar a 2 niños, que evidentemente eran menores que nosotros. Esta es la historia de mi primer cliente. Me paré frente a mi nuevo taxi, aclarándome la garganta con nerviosismo. Coloqué mi gorra de béisbol gris entre la barbilla y el pecho y acomodé mi largo cabello negro en una cola de caballo. Luego coloqué la gorra sobre mi cabeza. Solo eran nervios de primera vez. Al oír el clic de los tacones, me volví para mirar a la dama de la muerte. No era su nombre legítimo. Ella se lo había inventado. Era muy guapa. Tu objetivo estará aquí en cualquier momento, dijo la dama, colocando una mano en su cadera. Recuerda, debes entregarlo directamente en las puertas del infierno. Me metí en el taxi y encendí el motor. De repente, la dama desapareció cuando un hombre dobló la esquina. Haciendo una pausa, vio mi taxi y se acercó apresuradamente. ¿Está libre?, preguntó, inclinándose para mirarme. Era bronceado, claramente tenía músculos y vestía un traje negro. La urgencia se notaba en su voz. Apretada en su puño estaba el asa de una bolsa negra. «Súbete», le dije al hombre. Un suspiro de alivio escapó de su boca y se apresuró hacia el asiento del pasajero. Rápidamente se acomodó en su lugar. Antes de que yo pudiera preguntar, él espetó: «Al aeropuerto, lo antes posible». Maleducado, pensé. Ahogando un suspiro, comencé a conducir. Se acercaban las 3 de la madrugada, mi hora favorita, pero no hice ningún comentario al respecto. A juzgar por su mandíbula apretada y su rodilla que temblaba, supuse que no estaba dispuesto a hablar sobre trivialidades. El viaje de 30 minutos fue incómodo y silencioso, y la falta de luz hizo imposible verlo a la cara. Pero cuando pasaron 35 minutos, el hombre finalmente habló. «Creo que te pasaste». Por el rabillo del ojo apenas podía verlo rechinar los dientes. Negué con la cabeza. «No, estamos en camino.
El hombre empezó a hablar de nuevo, pero lo interrumpí en seco. De camino al infierno. El hombre prácticamente gruñó. No bromees. No puedo perder este vuelo. Su voz se convirtió en un quejido, sonando enojado, pero pude escuchar una punzada de miedo en su voz. Apenas era audible, pero pude escucharlo. Nosotros nacemos con una audición aguda. Bueno, en realidad, todos nuestros sentidos son más agudos. Continuamos por el camino. ¿Sabes? Recibimos muchas quejas, con tu nombre resaltando en todas las llamadas. Bueno, en caso de que no seas consciente de ti mismo, enumeraré algunas cosas. Vendes sustancias ilícitas y haces que la gente muera por ello. Comercias con personas. Tienes vínculos con gángsters. Incluso obligas a modelos jóvenes a que se acuesten contigo, sin mencionar que negocias con un montón de bienes ilegales. Negué con la cabeza con incredulidad. Ahora estás tratando de huir a Europa. No irás a ninguna parte. El hombre trató de sonar duro, pero su voz se quebró. No sé de qué estás hablando, pero... Hubo silencio. Detuve el coche y volteé lentamente la cabeza. Estaba quieto como una estatua, tan pálido como un fantasma. Sus ojos se pusieron vidriosos como los de un cadáver. Apenas respiraba, pero sabía que estaba presenciando algún tipo de horror indescriptible. El tipo de horror que solo pueden ver los condenados al infierno. Aquellos que atormentan a otros merecen morir, dije en voz baja, mientras sonreía y presenciaba cómo el alma de este pecador era arrastrada hacia el infierno.